La maldición de James Dean. La primera vez que la gente comenzó a susurrar sobre la maldición fue cuando la carrocería destrozada del Porsche Spider fue arrancada del lugar del accidente y trasladada a un taller, envuelta en metal retorcido y silencio. Desde lejos parecía un trofeo, de cerca, era un recordatorio que olía a gasolina fría y promesas rotas. Los mecánicos y curiosos se acercaron, algunos con cámaras, otros con reverencia. Nadie imaginó aún que tocar esos restos podría convertirse en una apuesta con la fatalidad. La historia se extendió en periódicos y cafés, un actor joven, un coche brillante, una carretera que no perdonó. Aquel coche tenía nombre, un apodo dicho a media voz por quienes lo admiraban y por quienes lo temían. El apodo calaba como un mal augurio entre los que conocían las carreras. Quienes se lo llevaron a casa o a un garaje contaban cómo, a veces, por la noche, las luces parpadeaban sin explicación y el ruido del motor parecía suspirar. Al principio fueron pequeñas incomodidades, una rueda que reventaba sin causa visible, un faro que se apagaba en medio de la nada, un accidente menor con más suerte que razón. Pero las anécdotas crecieron y adquirieron un peso propio, lo improbable se tejió en patrón y el patrón se llamó maldición. Los que creían en la leyenda decían que la muerte del joven dentro del coche había impregnado al metal con algo que no pertenecía a los vivos. Los que no creían sonrieron, encogieron los hombros y, sin embargo, evitaron sentarse demasiado tiempo en el asiento del conductor cuando se encontraban con piezas del Spider. Uno de los que compraron partes afirmó que la palanca de cambios parecía vibrar con una voluntad propia, que la radio encendía y apagaba canciones que nadie había seleccionado. Otra persona, con una llanta del Porsche en su garaje, contó que la goma explotó en un taller sin motivo aparente. El mecánico resultó ileso, pero el susto dejó una sombra que no se marchó. Los relatos cruzaban ciudades y países, y en cada traslado ganaban detalles que los hacían más terribles y más cautivadores. Hubo quien dijo que el motor, instalado en otro chasis, hizo que el conductor perdiera el control en una curva. Hubo quien sugirió que aquello era karma, o mala ingeniería, o simple coincidencia. La prensa explotó la narrativa, cada accidente menor relacionado con las piezas se convirtió en señales de la venganza de un destino caprichoso. Entre relatos y titulares, los propietarios comenzaron a actuar como si el metal tuviera memoria, lo guardaban en sótanos, lo exhibían detrás de cristales, lo vendían en susurros a coleccionistas que querían tocar leyendas. Algunos compradores disfrutaron de la atención, otros lamentaron ese morbo, sintiendo que la notoriedad les abría puertas tan peligrosas como lucrativas. El hombre que compró la puerta del Spider dijo que al quitarla de su lugar notó que el espejo retrovisor apuntaba a algo que nadie más veía, como si quisiera mostrar una escena pasada. Los testigos que escucharon la historia se estremecieron y voltearon la vista, buscando entre las sombras una figura joven y desafiante. La reputación de la pieza adquirió valor de mercancía y de advertencia al mismo tiempo, era un talismán de fascinio y riesgo. La idea de que un objeto pudiera arrastrar mala suerte no es nueva, en la historia siempre hubo reliquias malditas, y el Porsche entró en esa larga fila. En los garajes, la historia se contaba en voz baja, no por respeto, sino por temor a provocar otra coincidencia. Quienes desmontaron el coche aseguraban que el metal mostraba fracturas distintas a las habituales, cortes que parecían seguir líneas de ira. Otros mecánicos, con manos curtidas y ojos escépticos, descartaron esa observación como romanticismo. La física, dijeron, no negocia con el destino. Aún así, entre anécdotas técnicas y superstición, muchas piezas cambiaron de dueño varias veces en pocos años, como si nadie quisiese quedarse con ese calor extraño demasiado tiempo. El hombre que acunó el volante en su taller años después notó que, cuando lo colocó en su coche, los pasajeros hablaban de sueños similares, carreteras que se abrían como bocas y voces que repetían frases cortas y sin sentido. Las historias de sueños no son pruebas, pensaban algunos, pero alimentaban la sensación colectiva de que un hilo intangible conectaba a todos los que tocaron esas piezas. En la radio local, un presentador recogió las primeras leyendas y las recitó con voz grave. La audiencia aumentó y, con ella, la mitología popular. Los dueños siguientes intentaron racionalizar el estrés, la sugestión, la mala suerte, todas explicaciones plausibles que no secaban la sed de misterio. De vez en cuando, una persona con sentido del espectáculo remachaba una placa con el nombre del coche y la fecha, transformando restos en reliquias de museo. Los museos, por su parte, sabían que exhibir la historia atraía visitantes, la gente quería mirar la pieza,
tocar el vidrio que la separaba y sentir, aunque fuera a distancia, esa electricidad de lo trágico. En las noches de exhibición, el murmullo era a veces más fuerte que el sistema de ventilación, los ojos buscaban entre las sombras señales de presencia. Una tireta de la carrocería se volvió objeto de una apuesta, quien podría soportar más tiempo sentado cerca. Nadie ganó sin admitir, después, haber oído pasos que no eran del público. Tal vez todo era sugestión, tal vez la mente colectiva, hambrienta de narrativas, había decidido que el coche era un nodo de historias sin resolver. Los amigos de los que habían sufrido pequeños accidentes contaban cómo las relaciones se tensaron tras el incidente, la culpa silenciosa busca un lugar donde posarse. Algunos de los propietarios sufrieron heridas en incidentes que podían explicarse por fallas mecánicas, otros simplemente tuvieron mala fortuna en días que luego marcarían sus memorias. Con el paso del tiempo, la prensa amarilla añadió datos, algunos verificados, otros menos, el relato se volvió más espectacular y menos preciso. Un vendedor ambulante, viendo oportunidad, empezó a llevar fotografías del coche a ferias de automóviles, la gente se hacía fotos junto a ellas como si fueran reliquias. El coleccionista que compró el motor e intentó instalarlo en su propio coche notó que la transmisión no encajaba como debía, la experiencia fue frustrante más que siniestra, pero resultó ser otro capítulo en la leyenda. En ocasiones, la propia fama del coche parecía provocar acciones temerarias, conductores que mostraban la pieza como muestra de valentía, como si desafiaran al destino. Las audiencias se dividían entre los que querían creer en lo sobrenatural y los que buscaban una explicación mecánica, ambas posturas alimentaban el relato con testimonios y teorías. La muerte, al fin, es un imán para las historias. La juventud de quien falleció añadía una capa de tragedia que el público no dejó pasar. Alguna vez, un mecánico encontró un trozo de metal con una mella que parecía un símbolo, los supersticiosos lo interpretaron como prueba de que el coche ya poseía características propias. Mientras tanto, en el círculo íntimo de quienes trabajaban con autos de carrera, las conversaciones eran más sobrias, hablar de fatalidad era mezclar duelo con negocio. La historia del coche viajó en cajas y maleteros, cruzando estados y océanos, y en cada parada cambió un matiz, ganó una voz, perdió otra. En un taller de Alemania, la tapa del motor instalada produjo vibraciones extrañas, el que la instaló juró que la vibración coincidía con la respiración de alguien a su lado, pero esa fue una confesión susurrada entre pocas personas. Otro quedó con la sensación de que la radio del coche reproducía una canción antigua en momentos que ningún dial alcanzaba. La música, para la gente, es memoria y el recuerdo se volvió más nítido. Las coincidencias se acumularon hasta que la palabra maldición ya no sonaba exagerada para muchos, había suficientes historias para alimentar la creencia. Quienes preferían los números contaban accidentes y sus causas, los que preferían el relato coleccionaron anécdotas, y así la maldición tuvo tanto estadísticas como poemas. En los años siguientes, algunos propietarios intentaron deshacerse de piezas a la primera señal de infortunio, la mayoría esperaba hasta que las anécdotas les hicieran demasiado incómoda la convivencia. No todos los que tuvieron una pieza sufrieron consecuencias, y ese fue el detalle que más confundía, la distribución de la mala suerte parecía arbitraria, caprichosa. La gente empezó a preguntarse si la maldición elegía según el hambre de notoriedad del nuevo dueño o por razones que nadie conocía. Un joven coleccionista afirmó que tras instalar un pequeño emblema del Spider en su coche, su negocio prosperó, lo que complicó aún más la narrativa. No toda conexión era peligrosa. Los rumores de prosperidad fueron tan contagiosos como los de tragedia. Para algunos, la pieza era un amuleto con doble filo. La ambigüedad de los resultados hizo que la maldición pareciera aún más inteligente, solo castiga cuando el orgullo o la imprudencia la invitan. Hubo quien pensó iniciar un ritual para limpiar las piezas, un hombre mayor, con costumbres antiguas, rezó y limpió la estructura con aceite y paños, prometiendo no volver a mostrarla por vanidad. Algunos de esos ritos duraron una noche y calmaron a los vecinos, otros parecieron no tener efecto, y la discusión sobre eficacia se volvió narrativa adicional. Los coleccionistas de automóviles debatían en reuniones, exhibir por el bien del público o enterrar para siempre el objeto de la discordia. Cada decisión traía consecuencias, exhibir atraía visitantes, ocultar ahorraba historias pero también dinero y reconocimiento. Los que trabajaban en la industria del automóvil sabían que el valor histórico era innegable, también sabían que el precio emocional era más difícil de calcular. En algunos casos,
la policía investigó incidentes relacionados con piezas del Spider y concluyó fallas mecánicas, en otros, cerró expedientes sin causa clara. Los archivos oficiales ofrecían explicaciones que la mitología popular no aceptaba fácilmente. La mitología, en cambio, prefería la narración y el misterio. Con el tiempo, los recuerdos se mezclaron con la ficción y la ficción con la nostalgia. La figura del joven actor quedó como sello indeleble en la memoria colectiva. Algunas cartas llegaban a talleres y coleccionistas, admiradores que pedían ver las piezas, que rogaban tocarlas aunque solo fuera por un instante. Los dueños a veces cedían ante la súplica, pero no sin advertir: no esperes milagros, solo una historia. Y, sin embargo, cuando un niño tocaba el metal, muchas personas juraban que el aire se volvía más frío y la luz más débil, anchura de detalle que nadie pudo medir con termómetros. Los que trabajaban en documentales filmaron reacciones, montaron entrevistas y recopilaron testimonios. La cinta, editada, alimentó el mito global. Cada nueva aparición en pantalla funcionaba como un imán que volvía a activar la leyenda en nuevas generaciones. Algunos historiadores intentaron separar la superstición de los hechos y encontraron que muchos relatos vinieron de una misma fuente: la fascinación por el drama. Ese descubrimiento no destruyó la creencia, la reforzó de otra manera, pues si una historia podía multiplicarse tanto, debía tener algo innegable: su poder sobre la imaginación. Mientras la fama del coche crecía, un grupo de amigos realizó una peregrinación al sitio del accidente. Dejaron flores y pequeñas herramientas de mecánica en señal de respeto. La carretera, con el paso del tiempo, tuvo placas y visitantes. La tristeza se mezcló con el turismo y el homenaje se volvió espectáculo. Para algunos, la carretera era un santuario; para otros, un recordatorio incómodo de cómo la vida puede cambiar en un instante. Los relatos de la carretera alimentaban la leyenda y, al mismo tiempo, humanizaban a los involucrados: un coleccionista que perdió su trabajo tras una serie de accidentes, un mecánico que se volvió supersticioso. Un testigo que trabajó en el primer traslado del coche contó que, en la noche en que se movió, las herramientas cayeron sin que nadie las tocara. Esa narración se volvió viral entre los círculos aficionados. Algunos intentaron vender piezas en subastas, la expectación aumentó el precio, y la venta misma se convirtió en ritual, con gente reuniéndose y debatiendo sobre el destino. Compradores y vendedores danzaban un tango tenso: la posibilidad de poseer un trozo de historia contra la posibilidad de adquirir una desgracia. Hubo quienes atribuyeron toda la cadena de sucesos a un publicista inteligente que supo convertir el accidente en mito. Otras voces defendieron que la naturaleza del suceso, muerte abrupta, fama, creó una energía difícil de disipar. La disputa no tuvo resolución, y esa ambigüedad alimentó más historias, más teorías, más pruebas anecdóticas. Un conducto de noticias recordó a un personaje que afirmó haber sido bendecido tras deshacerse de una pieza. Su relato enfureció a algunos y tranquilizó a otros. La maldición, para muchos, era un espejo: mostraba los miedos, las culpas y la vanidad humana. Piezas que pasaron por manos anónimas emergieron años después en colecciones privadas con placas que explicaban su procedencia. Los titulares celebraban y criticaban a partes iguales. Un coleccionista, ya anciano, se sentó una tarde con una taza de café y miró la llave del coche que había guardado toda su vida. Dijo que no la vendería, que la conservaría como memoria y advertencia. Y así, la pieza dejó de ser solo metal, se convirtió en memoria personal, en advertencia y en relato que atraviesa generaciones. En el garaje de otro coleccionista, una conversación terminó con una risa nerviosa cuando se recordó la primera rueda que reventó sin explicación. La risa disimuló el nerviosismo que nadie quería admitir. En un rincón del mundo del automóvil, la leyenda del Spider operaba como una fábula sobre límites: la finitud de la vida, la fugacidad de la fama y la fragilidad de la materia humana. La carretera que lo había cobrado, la herramienta que lo había desmontado, el motor que había rugido y los asientos que lo habían sostenido, todos se transformaron en actores secundarios de una tragedia que no dejó de reproducirse. Aunque muchos negaron la existencia de lo sobrenatural, todos sabían que el relato tenía el poder de alterar conductas: evitar una pieza, cambiar un horario, posponer una exhibición. Algunos dueños impusieron reglas: no mostrar piezas en aniversarios dolorosos, no llevarlas a eventos de vanidad, conservarlas con respeto. Esa nueva ética funcionó como una respuesta colectiva al misterio. Si el mal existía,
al menos no sería alimentado por la imprudencia. La leyenda se asentó entonces en un espacio intermedio, ni totalmente explicada ni completamente mágica, donde los hechos y las creencias conviven sin reconciliación. Y así terminó la primera parte de esta crónica, con piezas que circulan, historias que se multiplican y una pregunta que se mantiene: ¿es la maldición un accidente repetido, o la narración que nos contamos cuando no podemos soportar la nada? Guión, nota de investigación breve: los hechos sobre el accidente de James Dean, la venta del automóvil y varios incidentes atribuidos a piezas provienen de reportes históricos y artículos periodísticos y de especialistas en automoción. Para detalles históricos y periodísticos sobre el choque de 30 de septiembre de 1955 y la posterior historia del Porsche 550, Little Bastard, ver resúmenes y reportajes contemporáneos y archivos especializados. El paso de los años no apagó la historia, al contrario, la hizo más persistente, como una brasa enterrada que vuelve a encenderse con el menor soplo de atención. Cada vez que una pieza reaparecía en una colección privada, el rumor despertaba y alguien recordaba un accidente olvidado o una coincidencia inquietante. La memoria colectiva funcionaba como un motor antiguo, irregular, ruidoso, pero imposible de detener. Algunos afirmaban que la maldición no residía en el coche completo, sino en la fragmentación misma, como si al dividirlo se hubiera dispersado algo invisible. Esa idea explicaba por qué los infortunios parecían desconectados entre sí, pero unidos por un origen común. Un restaurador que intentó pulir un panel del Spider contó que el metal se calentaba más de lo normal, obligándolo a detenerse varias veces. No hubo daños, pero la incomodidad fue suficiente para que decidiera guardar la pieza y no volver a trabajarla. Otros restauradores hablaron de herramientas que se rompían con facilidad inusual cuando trabajaban cerca de piezas del coche. El acero, dijeron, parecía resistirse al orden humano, como si rechazara ser corregido. En reuniones privadas, los coleccionistas intercambiaban miradas cuando alguien mencionaba al Spider, y el silencio decía más que cualquier advertencia explícita. Algunos preferían cambiar de tema, otros aprovechaban para narrar una anécdota que siempre comenzaba con la frase: no soy supersticioso, pero... Un periodista de investigación dedicó años a rastrear cada accidente atribuido a la maldición, separando datos confirmados de exageraciones. Su conclusión fue ambigua: no había pruebas definitivas de lo sobrenatural, pero sí una cadena inusual de eventos desafortunados. Esa ambigüedad fue suficiente para mantener viva la leyenda. En una exposición itinerante, una pequeña pieza del coche fue mostrada bajo una cúpula de cristal. El público formó filas más largas que para cualquier otro objeto. Algunos visitantes confesaron sentir ansiedad al acercarse, otros una emoción difícil de describir, como si estuvieran frente a algo que no debía ser observado por mucho tiempo. El personal de seguridad notó que la gente hablaba en susurros frente a la vitrine, incluso sin instrucciones que lo exigieran. La pieza no se movía, no brillaba más que otras, y sin embargo concentraba una atención densa, casi incómoda. Un guardia nocturno afirmó que, durante su turno, el reflejo en el cristal mostraba por momentos un interior de coche que no estaba allí. No lo denunció oficialmente, pero dejó el trabajo semanas después, alegando cansancio acumulado. En archivos personales aparecieron cartas antiguas de personas que habían tenido contacto indirecto con el coche: mecánicos, transportistas, intermediarios. Muchas de esas cartas mencionaban una sensación persistente de inquietud, sin llegar a describir hechos concretos. Era como si el malestar fuera más psicológico que físico, una presión constante difícil de ignorar. Algunos psicólogos analizaron el fenómeno como un caso de sugestión colectiva, un ejemplo perfecto de cómo el mito influye en la percepción. Según ellos, conocer la historia predisponía a interpretar cualquier evento negativo como confirmación de la maldición. Pero incluso ellos admitían que la coincidencia repetida tiene un poder narrativo difícil de neutralizar. Un coleccionista decidió probar una teoría radical: tratar la pieza como un objeto común, sin rituales ni advertencias. La colocó en su taller, la ignoró deliberadamente y continuó con su rutina. Durante meses no ocurrió nada fuera de lo normal, y el hombre proclamó haber derrotado la maldición. Sin embargo, tiempo después, un incendio eléctrico menor obligó a cerrar el taller temporalmente. Los peritos explicaron el incidente con argumentos técnicos, pero el coleccionista, pese a su escepticismo, vendió la pieza poco después. Dijo que no tenía miedo, solo prefería no tentar a la estadística. La historia de ese taller se sumó a la colección de relatos sin resolución clara.
En foros y reuniones, se debatía si la maldición era activa o simplemente un símbolo del riesgo inherente al culto de los objetos trágicos. Cada nueva generación reinterpretaba el relato según su época. Para algunos jóvenes, el coche representaba la fama mal gestionada y la presión de vivir rápido. Para otros, era una advertencia contra la obsesión por poseer fragmentos del pasado. Un cineasta independiente rodó un documental donde nunca mostró imágenes del coche, solo testimonios de quienes lo habían tocado. La ausencia visual aumentó el impacto, el espectador imaginaba más de lo que veía. El documental fue criticado y elogiado a partes iguales, pero nadie negó que reavivó el interés global. Tras su estreno, varios propietarios recibieron solicitudes para prestar piezas a exposiciones. Muchos se negaron, recordando historias de traslados problemáticos y accidentes en carretera. Otros aceptaron, convencidos de que el respeto y la intención correcta podían neutralizar cualquier riesgo. Esa creencia introdujo una nueva capa al mito, la idea de que la maldición respondía al trato recibido. Si se exhibía con humildad, nada ocurría; si se usaba para presumir, algo salía mal. No había pruebas, pero la narrativa resultaba tranquilizadora. Un anciano que había visto el coche poco después del accidente afirmó que el verdadero peso de la historia no estaba en el metal, sino en el recuerdo del impacto. Para él, cada pieza era solo un recordatorio material de una pérdida que el público nunca terminó de procesar. Esa reflexión fue citada en artículos y debates, aportando una visión más humana a la leyenda. Aún así, la fascinación por la maldición persistía. Las personas no solo querían entender qué había pasado, sino sentir que estaban cerca de algo prohibido. En ferias de automóviles clásicos, bastaba mencionar Little Bastard para que se formara un pequeño círculo de oyentes. Las historias se repetían, se corregían y se exageraban, como ocurre con toda tradición oral. Algunos relatos se suavizaban con el tiempo, eliminando detalles incómodos, otros se volvían más dramáticos. La censura natural del recuerdo transformaba los eventos en símbolos más que en hechos. Un ingeniero automotriz analizó el coche desde una perspectiva técnica y concluyó que su diseño extremo lo hacía peligroso en manos inexpertas. Esa explicación racional no eliminó la maldición, pero le dio un rostro distinto, no sobrenatural, sino humano. Para muchos, aceptar esa explicación era más inquietante que creer en fantasmas. Si no había magia, solo errores, entonces la tragedia era más cercana y posible. La maldición comenzó a verse como una advertencia sobre la irresponsabilidad y el exceso de confianza. Algunos propietarios adoptaron esa interpretación y utilizaron las piezas como herramientas educativas en charlas sobre seguridad vial. Otros consideraron esa idea una falta de respeto al mito. La disputa entre educación y sensacionalismo nunca se resolvió. En el fondo, la leyenda sobrevivía porque ofrecía múltiples lecturas, todas incompletas. Cada persona encontraba en ella una confirmación de sus propios temores o creencias. Y mientras eso ocurriera, las piezas del coche seguirían siendo algo más que metal. Serían preguntas sin respuesta, fragmentos de una historia que se resiste a cerrarse. Así, la segunda parte de esta crónica se desliza hacia el presente, donde la maldición ya no es solo una serie de accidentes, sino un reflejo de cómo elegimos recordar. Un reflejo que incomoda, atrae y persiste. Con el tiempo, la leyenda dejó de depender de nuevos accidentes y comenzó a sostenerse por su propio peso simbólico. Ya no era necesario que ocurriera algo desafortunado para que la maldición siguiera viva, bastaba con recordarla. El coche, reducido a fragmentos dispersos, se transformó en una idea más que en un objeto. Una idea que viajaba sin necesidad de transporte, que se alojaba en la mente de quienes escuchaban la historia por primera vez. Algunos de los últimos propietarios decidieron desaparecer del relato. Guardaron las piezas en lugares sin acceso público, evitando entrevistas y fotografías. Creían que el silencio era la única forma de descanso posible para aquello que había sido explotado durante décadas. Ese retiro voluntario añadió un nuevo matiz: lo oculto siempre parece más poderoso que lo exhibido. La ausencia de información generó nuevas teorías, algunas más extremas que las anteriores. Se habló de piezas enterradas, de otras fundidas para borrar su origen, de decisiones tomadas para proteger a futuras generaciones. Nada de eso pudo comprobarse, pero tampoco fue desmentido. El misterio se volvió más abstracto y, por ello, más resistente al desgaste del tiempo. En universidades y círculos culturales, el caso empezó a estudiarse como fenómeno social. No se analizaba el coche, sino la reacción colectiva que había provocado.
La maldición se convirtió en ejemplo de cómo una tragedia real puede transformarse en mito moderno. Los estudiantes debatían si la historia habría tenido el mismo impacto sin la fama del actor. La mayoría coincidía en que no. La celebridad fue el combustible inicial, el miedo y la curiosidad hicieron el resto. En ese análisis surgía una conclusión inquietante: la maldición decía más sobre quienes la contaban que sobre el objeto en sí. Aún así, fuera de las aulas, la narrativa seguía viva y emocional. Personas que jamás habían visto una pieza del coche afirmaban sentir respeto o rechazo al oír su nombre. El simple sonido de Little Bastard evocaba una mezcla de advertencia y atracción. Ese poder del lenguaje demostraba que la maldición había trascendido su origen físico. Un historiador comparó el caso con reliquias antiguas a las que se atribuían desgracias. La diferencia, dijo, era que aquí existían fotografías, testimonios y registros modernos. Eso hacía que la frontera entre mito y realidad fuera más difusa y perturbadora. En entrevistas tardías, algunos protagonistas secundarios confesaron haber exagerado detalles en su momento, no por malicia, sino porque la atención mediática los empujó a adornar sus recuerdos. Esa admisión no destruyó la leyenda, simplemente la humanizó. Mostró que el miedo y la fama pueden deformar la memoria tanto como el tiempo. Otros, en cambio, se mantuvieron firmes en sus relatos hasta el final de sus vidas. Juraron que lo vivido no fue producto de su gestión. Sus palabras quedaron registradas y continuaron circulando como piezas verbales de la maldición. Así, incluso las voces humanas se convirtieron en fragmentos del coche, dispersas pero conectadas. En algún punto, la historia dejó de necesitar confirmación. La gente no preguntaba si era verdadera, sino qué significaba. Para algunos, era una advertencia sobre vivir demasiado rápido. Para otros, un recordatorio de que los objetos pueden cargar con nuestras proyecciones y culpas. La figura del actor quedó congelada en el imaginario colectivo, joven, brillante, interrumpido. Su muerte no solo cerró una vida, abrió una narrativa interminable. Cada fragmento del coche funcionó como un eco de ese final abrupto. Con los años, nuevas tragedias en el mundo del espectáculo reforzaron la comparación. El público buscó patrones, repitió advertencias, volvió a contar la historia. La maldición se integró a un archivo informal de advertencias modernas. En ese archivo, no importaba tanto la precisión histórica como la lección emocional. Algunos museos reconsideraron su postura y optaron por no exhibir las piezas restantes, no por miedo, sino por ética. Decidieron que la fascinación no debía imponerse sobre el respeto. Esa decisión fue criticada por quienes defendían el valor histórico sin concesiones. La discusión reflejó un cambio cultural, la conciencia sobre cómo se consume la tragedia. El coche, ausente de vitrines, ganó presencia en libros, documentales y conversaciones. Su ausencia física reforzó su presencia simbólica. En carreteras solitarias, algunos conductores afirmaban recordar la historia y reducir la velocidad sin saber por qué. El relato actuaba como una señal invisible, una pausa impuesta por la memoria colectiva. Esa influencia silenciosa fue, quizá, el efecto más real y duradero de la maldición. No causaba accidentes, los prevenía. Transformaba el miedo en cautela, la fascinación en reflexión. Al final, la pregunta dejó de ser si la maldición existía. La pregunta pasó a ser por qué necesitábamos creer en ella. La respuesta parecía residir en el deseo humano de encontrar sentido en lo abrupto, de explicar la pérdida con algo más que azar. La maldición ofrecía una narrativa. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.